9, me parece que es. Ahí lo tienen en la pantalla, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y vamos a hablar un poquito de un tema medio extraño que creo que nunca hemos escuchado. Es la primera vez que vamos a desarrollar este tema. Hace tiempo atrás, estuvimos viendo y surgieron todas estas cosas en cuanto al servicio, el evangelismo y el discipulado, y no es que no lo hubiéramos empujado desde el principio, pero como que se nos hizo más claro, se nos hizo más visible lo que Dios nos ha mandado hacer, y enfocamos más atención en el servicio, el evangelismo y el discipulado. Si ustedes se fijan en la visión que está puesta allá afuera, todavía está imprenta como la teníamos anteriormente desde el principio, y la visión ahí dice evangelismo, discipulado y servicio. Eso era, y esto lo cambiamos, las palabras, solamente servicio, evangelismo y discipulado, que viene siendo lo que ustedes miran en la pantalla, es sed. Nosotros necesitamos tener sed de la palabra de Dios, necesitamos tener sed del Espíritu Santo, necesitamos tener sed de las cosas espirituales, sed de la gloria de Dios, en la cual es nuestro hábito natural como hijos de Dios. Es preciso que nosotros aprendamos a habitar en la gloria de Dios en todo tiempo y en todo lugar, y de estas cosas necesitamos tener sed. Y si nosotros vamos a tener sed de todas estas cosas que les acabo de mencionar y muchas otras razones que podemos encontrar en la palabra de Dios, nosotros vamos a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios, al evangelismo de nuestro Señor Jesucristo y al discipulado que nos ayuda a caminar con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros hemos estado hablando de sobreedificar. Todos los centros de vida en este mes hemos estado hablando de sobreedificar, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Hemos estado hablando de sobreedificar, y en sobreedificar nosotros podíamos pasar hablando todo el año y no terminaríamos de información y cosas que nosotros necesitamos para poder sobreedificar correcta y apropiadamente para con nuestro Dios. Ya hemos hablado de que nosotros necesitamos estar en defensa cuando estamos sobreedificando, ¿sí? Y vimos ahí como ejemplo a Nehemías, que estaba reedificando el muro. Con una mano ellos trabajaban, y en la otra mano, ¿qué tenían? La espada. Cada uno andaba con su pala y su talache allí, y mezcla y todas esas cosas, edificando el muro de Jerusalén, y su espada la traían ceñida a la cintura. Ellos estaban listos para la batalla, estaban defendiendo lo que su Dios les había dado. Hemos hablado nosotros también en este mes de la perseverancia, cómo tú y yo tenemos que ser perseverantes, así como somos perseverantes en el trabajo, que a veces trabajamos hasta 16 horas, doblamos turno. Somos perseverantes en nuestras riquezas para obtener aquí y allá. Somos perseverantes para que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, según. Nosotros necesitamos perseverar en la obra que Dios nos ha dado, y ya a veces no será fácil, a veces será bastante difícil. Pero los hijos de Dios no somos de los que retroceden, ¿se acuerdan? No somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, y Dios nos ha dado un Espíritu Santo quien nos da toda sabiduría y todo entendimiento, nos ayuda en nuestros momentos de debilidad. No somos de los que retrocedemos. También hablamos de que en sobreedificar tiene que haber un denuedo, ¿sí? Nosotros en el mundo, según, andábamos alegres, contentos y todas las cosas. Es más, tú vas a las áreas de construcción y tú vas a escuchar mucha música. Los trabajadores ahí andan trabajando contentos, felices, con su musicón ahí por un lado, y tú entras a una calle donde están construyendo hay un montón de construcción, y tú oyes una música aquí, otro estilo de música allá, otro allá y otro por el otro lado. Todo el mundo trae su propia música y es un ruidazo, un desastre. Y luego toca que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos trae a la iglesia, y aquí venimos a alabaré, alabaré
más apagados que un incendio con los bomberos alrededor. Se supone que el Espíritu Santo es gozo, se supone que el Espíritu Santo es alegría, se supone que el Espíritu Santo nos da la llenura que necesitamos para nosotros ir, hacer y deshacer las obras del diablo. Hacer la obra de Dios y deshacer las obras del diablo. Con denuedo es que tú y yo necesitamos hacer las cosas, con ánimo, aun cuando no hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es quien lo hace. Nosotros simplemente somos el medio. O sea que tiene que haber un denuedo, y podemos dar muchos ejemplos en cuanto al denuedo. También hablamos en la primera semana que debe haber cierto contentamiento. Estamos sobreedificando con contentamiento. Y muchos cristianos no nos conformamos con lo que Dios nos está dando, andamos buscando más, según nuestra inteligencia, según nuestro criterio. Debe haber cierto contentamiento, y si nosotros prestamos atención a lo que Dios nos ha dado para trabajar, nosotros tenemos más que suficiente para estar ocupados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay individuos que han dicho, no, es que yo ya leí la Biblia, todo lo que tenía que leer, ya no le puedo sacar más. Imagínate tú, alguien que tiene una capacidad de mente más que Dios y más que el Espíritu Santo. Ya no tienen que sacarle a la palabra de Dios. Hay pastores, predicadores, que tienen 50 años en el ministerio, 60 años en el ministerio, y adivina qué están predicando. La palabra de Dios. Este libro que no tiene fin. Nosotros necesitamos tener cierto contentamiento, y cuando nosotros encontramos ese contentamiento, adivina qué sucede con nuestras vidas espirituales. Crecen, florecen. Dios nos usa más y más porque hay cierto contentamiento. O sea, es como estar diciendo, ok, Dios, ya entendí, estoy listo para trabajar. Y cuando tú dices, ok, estoy listo para trabajar, y comienzas a trabajar en la obra, ¿sabes qué dice Dios? Aquí te van otros 100 pesos, mijo. Sígale. Nos da más entendimiento, nos da más sabiduría. Y lógico que con el más entendimiento y más sabiduría viene más ¿qué? Responsabilidad. Responsabilidad. Y hoy vamos a hablar el último tema de este mes con servir, evangelizar y discipular. En Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sobre edificar es lo que hemos sido llamados a hacer. No hay otra tarea más importante para nosotros sino que edificar y sobre edificar el reino de Dios que tenemos a nuestro derredor, en el cual tú y yo ahora habitamos, en el cual tú y yo ahora somos ciudadanos de el reino de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta, vuelvo a repetir lo que les comenté la semana pasada. Nosotros hemos recibido este reino, o más bien un fundamento de este reino de los cristianos antepasados de la generación pasada, y tenemos que edificar sobre ello, o edificar sobre ello. Tenemos que tener cuidado cómo es que hacemos el trabajo de sobreedificar en ese reino, porque otros vendrán tras nosotros a edificar y a sobreedificar en lo que nosotros les vamos a dejar como fundamento. O sea que la obra de Dios no va a ser terminada en la instancia de nuestra vida, sino que otros vendrán y edificarán sobre lo que nosotros vamos dejando, así como nosotros hemos ido sobreedificando en lo que otros han dejado. Y nosotros podemos ver los problemas que esto causa en nuestro derredor.
Les doy un ejemplo. ¿Qué tan fácil se les ha hecho evangelizar, presentar el evangelio tocando puertas? Es súper difícil. Es súper difícil porque lo hemos quemado. Lo hemos quemado, lo hemos echado a perder. Alguien está tocando la puerta y nosotros miramos que tiene una Biblia en mano y nos escondemos hasta debajo del sofá. No hagas ruido. El perro le redamos tape en el hocico y lo metemos en el closet para que no haga ruido y no hay nadie en casa. ¿Sí? Y en vez de tener cortesía y contestar la puerta y entablar una conversación, hacemos todas esas cosas porque lo hemos echado a perder. Y así muchas cosas. Muchas cosas. Sobre edificar es lo que hemos sido llamados a hacer. De eso no nos vamos a escapar. Todos tenemos que sobre edificar. La iglesia de generación en generación se va desarrollando y en cierto sentido ha perdido lo que los apóstoles y profetas habían venido anunciando desde el Antiguo Testamento. Todo esto con la excusa de que ya no estamos en tiempos antiguos. Nos hemos modernizado y estar al día con la sociedad es lo que debemos hacer. La iglesia necesita modernizarse, las escrituras necesitan modernizarse, la palabra de Dios necesita estar al día con lo que el mundo quiere y acepta. Y eso está mal. Eso está súper mal. Tú y yo necesitamos edificar. Hemos cambiado la definición, lo que significa servir, evangelizar y discipular de tal manera que la práctica de algunos no es bíblica. La práctica de algunas iglesias no es bíblica. La manera moderna de evangelizar, servir y discipular es diferente. Y nosotros lo podemos ver por todos lados. Cuando yo estaba trabajando en Atlanta, en unos de esos días, que nosotros siempre hemos tratado de misiones. Y como les he dicho antes, si nosotros como iglesia no estamos invirtiendo en misiones, no estamos realmente haciendo de lo que se trata, la obra de Dios. La obra de Dios se trata de misiones. Y siempre se tratará mientras estemos sobre la faz de esta tierra. ¿Sí? La iglesia tiene una misión que llevar a cabo. Cuando estaba en Atlanta, una vez recibí una llamada de un pastor de jóvenes, y él tenía a sus jóvenes en el tiempo de verano, y los tenía esos 2 meses a su disposición, y la manera que ellos servían, ellos salían a cortar la yarda, a juntar hojas, a limpiar cercas, y todas esas cosas, a pintar casas. Y ese era el servicio. Ese era el servicio que ellos rendían a Dios. Me habló ese señor y me dijo, ¿sabes qué? Los muchachos no nos pusimos todos de acuerdo y fallamos en el viaje que íbamos a hacer. Creo que iban a ir a Centroamérica a trabajar con las iglesias y hacer quién sabe qué cosa. ¿No tienes tú algo en tu iglesia que nosotros podamos hacer? Cortarte el zacate, juntarte las hojas, pintar algo para tener a estos muchachos ocupados que quieren servir al Señor. Y no estoy diciendo que eso no es servir al Señor. Es parte de, pero no es en su totalidad servir al Señor. Hoy nosotros nos encontramos personas en las esquinas que tienen un sign y están diciendo la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y si tú no vas a Jesucristo, tú vas a pasar una eternidad en el infierno. Están diciendo la verdad, pero eso no es el todo del servicio. Hay personas que están en las esquinas por allí en un día caliente y están regalando aguas. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Señor. Eso es parte del servicio, pero no es el servicio en sí. Y a lo que voy es que estas personas haciendo esas cosas dicen, ya serví a Dios. Están cambiando la definición de lo que es servir. Están cambiando la definición de lo que es evangelizar.
Jesús no anduvo con su rótulo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y confrontó a las personas que en su pecado estaban. Dialogó con las personas que en su pecado estaban. Se coló entre los pecadores para poder alcanzarlos para la honra y gloria de Dios. No solamente de palabras, sino de pensamiento y de hecho. Y con hecho. Para que ellos pudieran ver quién es Dios. Y tú y yo necesitamos sentarnos y pensar por un momento, porque las escrituras son bien claras en decirnos cómo es que tú y yo debemos servir, cómo es que tú y yo debemos evangelizar y cómo es que debemos de discipular. En Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahorita leyendo esto, como que se nos olvida que yo os he mandado. Que yo os he mandado. O sea que no lo estamos tomando con esas palabras ahí. Como que no son tan importantes. Y eso es exactamente lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado al mundo a relacionarnos con el mundo, no a mezclarnos con el mundo ni a participar en sus obras, sino a relacionarnos con el mundo para poder darles el mensaje, no nuestro mensaje, no el mensaje de la iglesia, no el mensaje de los creyentes, sino el mensaje de Dios que Él tiene para el incrédulo, que tanto necesita una relación con Dios para poder llegar a la eternidad. En Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay personas, y tal vez tú te las has encontrado, que ellos te van a decir: es que el evangelio no necesariamente lo predicas con palabras. Muchas veces y ahora, de acuerdo a cómo está la sociedad, lo único que tienes que hacer es ir y presentarte ante ellos. Es parte de, pero no es presentar el evangelio. ¿Cuál es la razón por la que nos encontramos aquí reunidos? Yo podría estar en mi casa, en mi escritorio y con una cámara enfrente de mí, yo les podía estar transmitiendo el mensaje por medio de la televisión, por medio de un video, por medio de Zoom o qué sé yo. Y tú podrías estar en tu casa, allí sin camisa, en tus pijamas y como tú quieras, escuchando. ¿No sería lo mismo? Claro que no. No sería lo mismo. Porque Dios nos llama a relacionarnos, Dios nos llama a congregarnos, Dios nos llama a edificarnos el uno al uno. ¿Cómo vamos a cumplir la visión? ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a llenar la misión y cómo vamos a cumplir la misión? Uno a la vez. Nosotros vamos a discipular una persona a la vez. Tal vez vamos a evangelizar 2 o 3 a la vez, pero cuando se trata del discipulado, es uno a la vez. ¿Por qué? Porque esa persona necesita toda nuestra atención. Esa persona necesita todo nuestro esfuerzo. Es Dios tratando con la persona. En Juan capítulo 21 versículos 15 al 17 nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
¿Cuántos pastores ustedes conocen que pastorean sus ovejas por video? ¿O por carta? ¿Correspondencia? Ninguno, ¿ah? ¿Cuántos pastores ustedes saben que pastorean sus ovejas virtualmente? No, ninguno. Es más, aquí, a un ladito, aquí enseguida, allí está una casa que tiene un gran campo y tiene dividido su yarda entre enfrente y atrás. Y allí hay como unas 20 borregas, 20 corderitos, 20 animalitos, esos que dicen que son las ovejas del Señor. ¿Sí? Yo nunca he visto a ningún hombre allí cuidando las ovejas. Ningún señor, ninguna persona. Pero sí tienen un perro bien entrenado. Y hay veces que tú pasas y tú dices, men, yo no vi el perro hoy. ¿Sabes por qué? Porque es del mismo color de las ovejas. Si tú te fijas entre todas las ovejas tienen su cabeza metida en el zacate. Ahí están, trague y trague. Su cabeza está, y el perro está ahí por ahí, con la cabeza levantada y la lengua de fuera. Él está viendo qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y si tú te quedas observando el perro, tú vas a ver que el perro de vez en cuando se para, mira alrededor y va y se echa a otro lado. Y ahí está, cuidando. Porque es un perro entrenado para cuidar las ovejas. Pero las ovejas no están siendo cuidadas virtualmente, ni por video, ni por correspondencia. Dios no ha pedido que nosotros nos cuidemos los unos a los otros por correspondencia o por video. ¿Me amas? Le pregunta Jesús. Y la pregunta para ti es hoy, ¿tú amas a Jesús? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y si tú pones atención a estas palabras, apacienta es da de comer, dales una comida buena, aliméntalos bien, que no coman mucho, pero que tampoco coman poco, que la comida que comen sea buena, que no sea chatarra. Pastorea, cuida su entrada y cuida su salida. Cuida que tengan salud y cuida que no estén enfermas y todas estas cosas. Pastorea, cuida por dónde van, a dónde se meten, qué hacen y todas estas cosas. Y todo esto es parte de lo que servicio, evangelismo y discipulado es para nosotros desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y te estoy dando muy poca información. Esto de servir, evangelizar y discipular es como una serie de mensajes para los próximos 3 meses y todavía no llenaríamos de la información que Dios tendría para nosotros para poder entender o tratar de entender el servicio, el evangelismo y el discipulado y ver cómo las iglesias, o la iglesia más bien, hemos cambiado el significado, la definición y estamos equivocadamente sirviendo, evangelizando y discipulando para nuestro Señor. Punto número 1. Punto número 1, vamos a tratar el servicio. El punto número 1 dice lo siguiente: en el servicio Dios busca al hombre. En el servicio Dios busca al hombre. Hoy nosotros en día nos encontramos con muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que acudir, yo no tengo que ir a ninguna llamada iglesia para poder tener una relación con Dios. Y en cierto sentido tienen razón. Dios te va a encontrar en cualquier lugar de que tú te encuentres. Si tú quieres esconderte abajo de una piedra, Dios ahí te va a encontrar. David dice, si aún fuera yo al Hades, allí me encontrarás tú. No hay lugar sobre la faz de la tierra, ni bajo la faz de la tierra donde nosotros nos podamos esconder de Dios. El hombre jamás ha buscado a Dios. Jamás. Debido a la naturaleza que nosotros tenemos. Siempre Dios nos ha buscado a nosotros. Siempre Dios ha buscado al hombre y es la manera, es la razón
por la cual nosotros tenemos una relación con Él, porque Él nos ha buscado. El hombre por su propia cuenta no tiene la capacidad ni quiere buscar a Dios por su propia cuenta. No tiene la capacidad ni puede buscar a Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 6, nos dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ustedes saben de qué se trata ese versículo, ¿va? Esta es la conversación que la serpiente tuvo con Eva y es cuando el pecado entró al mundo. ¿Qué hizo el pecado en el mundo que Dios había creado? Lo distorsionó. Ahí la razón por la cual hoy tenemos la situación que tenemos. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Por qué? Por el pecado que entró al mundo y ha distorsionado todo a nuestro derredor, incluyéndonos a nosotros mismos, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes. La doctrina de la depravación total es un reconocimiento de que la Biblia enseña que como resultado de la caída del hombre, cada parte del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones y su carne han sido corrompidas por el pecado. O sea que el pecado ha echado a perder todo. Yo en el discipulado he dado este ejemplo cuando he estado discipulando y estamos hablando del pecado. He agarrado un vaso de agua y le he preguntado a mi discípulo: ¿no quieres un vaso de agua? Sí, me caería bien un vaso de agua. Entonces yo voy y agarro un vaso de agua fría y cuando regreso el vaso viene con sus hielitos y el agua bien fría y se mira bien sabrosa, y antes de darle el vaso le meto el dedo: ten tu agua. ¿Sabes qué? No se la toma, la rechaza. Yo no puse mi dedo en toda el agua del vaso, nomás en la parte de arriba. ¿Qué sucedió? Toda el agua se contaminó, pues nomás fue, y es más, mi dedo no duró ahí más que un segundo. ¿Cómo se pudo haber contaminado todo? Y decimos que eso sí contaminó toda el agua, pero el pecado no pudo haber contaminado toda la humanidad. Contaminó solamente a Eva, es más, yo creo que a Adán tampoco. Es una locura. El pecado vino y entró al mundo y distorsionó todo, así como mi dedo en ese vaso de agua contaminó toda el agua y ahora no te la vas a beber. Y te aseguro que si tú tomas agua de ese vaso en el cual yo puse mi dedo, tú vas a ir y lo vas a lavar primero con jabón y agua y después tú vas a echar agua en el vaso. Tú no vas a dejar que yo le eche agua. El pecado ha corrompido todos nuestros corazones, nuestras mentes y todo lo que nosotros somos. La depravación del hombre es total y por consiguiente no vamos a buscar a Dios ni queremos tener nada que ver con Él, al menos de que Él venga a buscarnos. O sea, en otras palabras, el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser, incluyendo quiénes somos y lo que hacemos. Penetra hasta el mismo núcleo de nuestro ser, de tal manera que está manchado por el pecado y todas nuestras justicias son, como dice Isaías, trapos de inmundicia. Las buenas obras que nosotros hacemos según en nuestra incredulidad no sirven para absolutamente nada ante nuestro Dios. Nada. Así Jesús lo pone de esta manera. Allí en Mateo capítulo 7 versículos 17 y 18 dice Jesús: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede.
El árbol que da buen fruto, dará buen fruto y no dará malos frutos. Y el árbol que da mal fruto, dará mal fruto y no puede dar buen fruto. Es imposible. ¿Qué es lo que hace al hombre ser bueno? Dios, únicamente Dios. No hay otra. Nosotros podemos decir, no, es que fulano de tal es una buena persona. Pero es una buena persona de acuerdo a nuestro criterio, no al criterio de Dios. Lo que hace bueno al hombre es Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, dicen lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jamie, ponme ahí Eclesiastés 7:20. No hay ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Lo miran en la pantalla? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Esta es una de las conclusiones de Salomón, que se dedicó a, tal vez hay algo más. Voy a explorar todos los medios que hay para ver si a lo mejor fallé, a lo mejor hay algo más que Dios. Y llega a esto: no hay hombre sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Y si el pecado ha entrado en nuestras vidas, ¿sabes qué ha hecho? Ha distorsionado absolutamente todo, nos ha echado a perder. Por eso no vamos a buscar a Dios, por eso no vamos a querer tener nada que ver con Dios. La razón por la que queremos tener algo que ver con Dios es porque Dios ha buscado al hombre. En el servicio Dios ha buscado al hombre, y lo podemos ver durante toda la escritura de principio a fin, que Dios es quien ha buscado al hombre. En Cristo Jesús tenemos el ejemplo de nuestro servicio. En Cristo Jesús nosotros tenemos el ejemplo de nuestro servicio. Dios busca al hombre. Dice el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Que acaso no habían médicos? ¿Acaso no había personas a las cuales estas gentes pudieran acudir? Sí, sí había. Pero el trabajo de Jesús, de parte de Dios, era ir por todas las ciudades. No solamente en las grandes, sino dice en todas las aldeas. En los pueblos pequeños también había la necesidad del evangelio. ¿Qué es lo que él hacía? Predicar el evangelio. ¿Qué es lo que él hacía? Sanar las enfermedades de las personas. Lo que ahora nosotros llamaríamos: ¿quieres que te corte el césped? Quiero servir a Dios. ¿Te ayudo a pintar tu casa? Quiero servir a Dios. Pero la predicación del evangelio es lo más importante. Sí, vamos a pintar la casa, pero vamos a hablar de Dios. Sí, vamos a cortar el césped, pero vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando al hombre. Y no lo anda. Muchos pensamos, y ha habido unos chistes en cuanto a eso. No, es que yo no me voy a salir de este problema, no voy a salir de este peligro, de esta dificultad, al menos que Dios venga por mí. Y queremos que literalmente Dios baje de su trono y venga y nos dé la mano para nosotros. Nos manda un hermano, nos manda un pastor, un sacerdote, y nos manda hasta el presidente de la nación, y nosotros no salimos porque no es Dios. ¿Quiénes pensamos que somos? ¿Más importantes que Jesús? El Padre le permitió morir en la cruz y lo sacó hasta el tercer día de la tumba. Nosotros no queremos que nos saque de la tumba, queremos que no nos lleve a la cruz. Pensamos que somos más que Jesús. Y por lo consiguiente, tú y yo necesitamos entender
que nosotros necesitamos recorrer las aldeas, necesitamos recorrer los pueblos, enseñar en todo tiempo y en todo lugar lo que Jesucristo nos ha mandado enseñar. Nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino del cual tú y yo somos ciudadanos. Nosotros necesitamos presentar a Jesucristo como el sanador, no el sanador de tus heridas, no el sanador de los golpes que tú tienes en la vida, sino el sanador de tu alma, el sanador de las almas de los perdidos. Así como me rescató a mí, así puede rescatar a muchos. Así como nos rescató a nosotros, así puede rescatar a muchos. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos va a usar para hacer los diferentes trabajos que Dios quiere que nosotros hagamos, siempre llamando a las personas al arrepentimiento para que puedan tener ellos una relación con Dios. Servir es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros y compartir el amor y la gracia que se nos ha dado, que se nos ha brindado. El servicio o servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo, o sea, el ego, el de que yo soy alguien. Servir a Dios nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a trabajar en nuestra humildad. Servir a Dios es ser más como Jesús. Y tú y yo necesitamos ser más como Jesús cada día. La intención de Dios es hacernos como su Hijo, en quien Él tiene complacencia y que hace las cosas que su Padre le manda hacer. Esa es la intención de Dios, hacernos como su Hijo. Nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Esa es la intención. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando yo estoy viéndote a ti, que tú estás compartiendo la palabra de Dios, enseñando y caminando con Jesucristo, ¿a quién crees que yo estoy viendo? ¿A Rafa? No, al Hijo de Dios. ¿Tú crees que yo estoy viendo a Viejo Cruz? No, yo debo de ver a Jesús. Y lo mismo tú, cuando tú me estás viendo servir en el nombre de Dios, tú debes de estar viendo a Jesús, porque la transformación de nosotros cada día que pasa debe de ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. En el servicio a Dios en amor es que se ha de llevar a cabo. Y esto les expliqué un poquito el viernes. Nosotros es cierto que podemos hablar la verdad con palabras ásperas y palabras fuertes, pero eso no va a convencer a nadie. Hay un tiempo para todo. Hay veces que sí necesitamos hablar duramente y fuerte, pero nuestras palabras, nuestro evangelio que predicamos necesita ir sazonado con sal, o sea, tiene que tener sabor. Necesita llevar amor, y el amor de Dios, no el amor nuestro, el amor de Dios. La relación con Cristo se convierte en servicio. Si tú y yo tenemos una relación con Dios, nosotros vamos a desear servir a Dios. Nosotros vamos a desear evangelizar y discipular. Nosotros vamos a desear invertir nuestra vida en la iglesia, en las obras de la iglesia que están relacionadas con lo que es Dios. Y vamos a prestar atención y nos vamos a dar cuenta qué obras que la iglesia hace no están relacionadas. Punto número 2. En el evangelismo Dios se presenta al hombre. En el servicio Dios busca al hombre. En el evangelismo Dios se presenta al hombre. ¿Qué decimos nosotros cuando tú vas evangelizando? Presenta a Cristo.
Háblales de Cristo, háblales del Evangelio. Y el Evangelio meramente, ya lo hemos repetido muchas veces, es que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y cuando predicamos eso en las diferentes formas o diferentes maneras, según el Espíritu nos dé entendimiento, nosotros lo que estamos haciendo es presentar a Jesús. Entonces Dios se va presentando a las personas en el Evangelio. ¿Qué persona podríamos nosotros decir que llega ante Dios y no se postra? Nosotros cuando llegamos ante una persona importante, por decir el mayor, el gobernador, el presidente, nuestra actitud cambia. Nuestra actitud cambia. Cuidamos nuestras palabras, cuidamos nuestro comportamiento porque es una persona importante y merece todo nuestro respeto y nuestra atención. Ahora imagínate que tú literalmente te encararas con el Dios del universo. Porque esto es lo que esto es lo que estamos haciendo en el evangelismo. Nosotros llevamos la palabra de Dios, o sea, la iglesia, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Y si lo estamos presentando a la persona que no conoce de Dios, no le estamos presentando cualquier cosa, le estamos presentando a Dios. Y claro está que Dios va a ser presentado según nuestra intención de servicio. ¿Qué tanto es que nosotros queremos servir? ¿Qué tanto es que nosotros, como dijo Joel, observamos los mandamientos que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto amor nosotros tenemos por Dios? Porque según todas esas cosas es la manera que nosotros vamos a presentar a Dios. No hay persona, como ya lo quisimos dar a entender, no hay persona que no venga ante la presencia de Dios y no caiga postrado. No hay. Y podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Moisés se acercó a la zarza y vio que no se consumía y cuando oyó la voz, quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es. Moisés no dijo, no, yo sin zapatos, no. Y luego aquí hay tierra. Moisés no dijo eso. ¿Qué hizo Moisés? Se quitó su calzado. Cuando Dios se presenta con Abraham, Abraham hace exactamente lo que Dios le dice hacer. ¿Por qué? Porque está hablando con el omnipotente. Y así cada personaje de la Biblia, cuando nos relata que están hablando con Dios, que están ante Dios, como en algunos lugares los dice cara a cara, ellos hacen exactamente lo que Dios dice hacer. Y eso no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros, la manera de presentar a Dios para con la persona. Y tú y yo tenemos que retomar esto y tenemos que tomarlo bien en serio, porque a quien estamos presentando ante la persona es al Dios del universo. Por medio del evangelismo, Dios se presenta a las personas para que le conozcan tal y como Él es, el Dios todopoderoso del universo entero. Jesús comienza su ministerio de esta manera en el capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelismo es compartir las buenas nuevas de Jesús, aunque no todo cristiano está llamado a ser evangelista para vivir. Pero sí Jesús demanda que cada creyente, cada persona que le sigue, o sea que todo cristiano participe en compartir el evangelio. El evangelismo puede parecer intimidante, como estaba diciendo Joel en la introducción, puede parecer intimidante para muchas personas, pero es importante recordar que abrir el corazón de alguien al evangelio le pertenece únicamente al Espíritu Santo de Dios. A nosotros no nos corresponde abrir el corazón de la persona al evangelio. Eso le corresponde a Dios. Y ahí la razón de presentar a Dios por quien Él es ante la persona.
hasta entre nosotros los creyentes necesitamos presentar a Dios tal y como Él es, porque entre nosotros también debemos evangelizarnos. El crecimiento aún sigue, aún seguimos creciendo espiritualmente si queremos crecer, porque eso nos corresponde a nosotros. Cada uno tenemos nuestra parte en ello. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, lo que hace rato les comenté, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Dios se presenta al hombre y le da a conocer su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ninguno perezca y que todos lleguemos al arrepentimiento. Y ese es solamente el principio, pero ese es el propósito, porque debido al pecado nosotros estamos perdidos, totalmente perdidos, distorsionados, no tenemos visión, no podemos ver. Y el propósito de Dios es que nosotros miremos, que nosotros tengamos visión, que nosotros tengamos propósito. He ahí la razón de Él presentarse a nosotros. Isaías capítulo 43, versículo 7 lo pone de esta manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién estamos sobre la faz de la tierra? Para gloria de Dios. Todos nosotros, todo ser humano sobre la faz de la tierra debe dar gloria a Dios. Y la única manera que nosotros vamos a dar gloria a Dios, de acuerdo a la Escritura, es que Dios se presente a nosotros. Dios se presente a nosotros, porque cuando Él se presenta a nosotros, no se va a presentar en vano, no se ha presentado en vano, nos ha rescatado, nos ha dado una nueva manera de vivir, hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitamos dar gloria a Dios, ese es el propósito. Él quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Así que, Eclesiastés 12:13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y tú vas a encontrar personas en tu camino que no tienen temor de Dios. Es más, dicen que no existe. ¿Cómo le voy a temer a algo que no existe? Así el hombre, o sea, con Dios presentándose al hombre, es que el hombre es contagiado de la pasión de Dios por las almas. El pasaje nos dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Cuando tú vas hoy por la tarde, que tú salgas a comprar tus plátanos y tus manzanas para llevarte de lonche entre semana, tú vas a ver, tú simplemente detente por un instante y mira a tu derredor y contempla a las personas que están a tu derredor, y tú vas a ver muchas personas que están desamparadas y dispersas. No pueden ver, no tienen sentido, no saben a dónde van y les importa un pepino. ¿Por qué? Porque no saben. Y si nosotros no sentimos compasión por esas personas, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque entonces solamente estamos diciendo que somos hijos de Dios, cuando tal vez en realidad no lo somos. Porque va a haber compasión, porque Dios se ha presentado a nosotros. En el servicio Dios nos ha llamado, y ahora que nos llamó se está presentando a nosotros, y eso va a ser toda la diferencia en nuestras vidas. Vamos a comenzar a sentir esa compasión por las almas. Vamos a ver a las personas así como las mira Dios. Vamos a entrenarlas y vamos a atenderlas como Dios las atiende. El plan de Dios es compartido y transmitido a nosotros cuando Dios se presenta a nosotros. O sea que predicar el evangelio a toda criatura se vuelve en nuestra tarea. Predicar el evangelio, enseñar el evangelio,
todas las cosas que Jesús nos ha dejado, todo eso se convierte en nuestra tarea primordial. Lo compartimos en casa, lo compartimos en el trabajo, lo compartimos con los amigos, lo compartimos en la calle, lo compartimos en todos lados, porque esa es nuestra tarea primordial. Nosotros miramos a una persona que tal vez ya conoce del Evangelio, pero queremos asegurarnos que conozca verdaderamente al Dios del universo. ¿Por qué? Porque solamente en el Dios del universo es en quien hay salvación. Así como muchas personas vienen a nosotros y nos vienen a predicar, y nosotros nos vamos a dar cuenta si nos están predicando verdaderamente el Evangelio o nos están predicando su religión. Tenemos que tener cuidado que no andemos predicando nuestra religión. La religión no salva a nadie. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, no la religión. El hombre es empoderado para hacer una misión imposible. Una misión imposible, según el hombre. Nosotros miramos esta misión de evangelizar a las naciones, de predicar el Evangelio en todo el mundo, de enseñar las cosas que Jesucristo nos ha dejado, y lo miramos meramente imposible y nos desanimamos, que de tal manera que no hacemos las cosas. Nos damos por vencido, tiramos la toalla. ¿Quién es el que hace el trabajo? El Espíritu Santo, Dios. Nosotros simplemente tenemos que ir. Claro. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El Espíritu Santo nos empodera para hacer todas esas cosas. El Evangelio cambia a las personas. Si verdaderamente hemos conocido el Evangelio, tiene que haber un cambio en nosotros. Y es un cambio para bien. No de acuerdo a la sociedad ni de acuerdo a ninguna persona. Un cambio para bien de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a Dios. Punto número 3. En el discipulado Dios camina con el hombre. En el discipulado Dios camina con el hombre. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 16 dicen lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para tener la mente de Cristo? ¿De dónde nos rescató Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Y nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y porque tenemos la mente de Cristo podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y podemos entender las cosas espirituales. Y claro está que para estas cosas nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para poder comenzar a entender estas cosas. Pero nosotros podemos compararnos hoy de lo que Dios nos ha enseñado a comparación a cómo estábamos en el mundo, y no queremos regresar. Porque lo que ahora sabemos en Cristo Jesús ha cambiado nuestras vidas en su totalidad. Dios ha ido caminando con nosotros, así como su palabra nos dice que Dios caminó con
Abraham, Dios caminó con Moisés, Dios caminó con David, Dios caminó con estas personas y les instruyó, y por eso ellos tuvieron victoria sobre victoria. ¿Que cometieron errores? Claro que cometieron errores. Pero Dios caminó con ellos, Dios caminó con Eliseo, Dios caminó con Elías, Dios caminó con Josué. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Dios camina con el hombre para enseñarles e instruirles y darles toda la instrucción, todo el consejo de su palabra para llevar a cabo la misión imposible que Dios nos ha dado a conocer. Según nuestro criterio, esa misión es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Y quién trabaja en la iglesia del Señor? Dios. Dios es el que hace el trabajo. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. Dios camina con el hombre para llevarle a toda la verdad. Toda la verdad, no deja absolutamente nada fuera. Dios camina con el hombre para llevarle a toda la verdad. Dios camina con el hombre para que el hombre aprenda a glorificar al Padre en la totalidad de su vida, en todo. Todo esto tiene que ver con el discipulado. Dios camina con el hombre para llevar a cabo su plan y propósito en este mundo, aunque a veces no tiene sentido. Por eso Dios camina con el hombre. Dios camina con el hombre en el discipulado para irle enseñando mientras lo lleva de victoria en victoria. Y si nosotros prestamos atención de esa victoria a otra victoria, nosotros nos quedamos con la boca abierta y todos babeando por todos lados. Porque estamos viendo las cosas increíbles que Dios está haciendo conmigo, contigo. Es increíble lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y mira, para concluir, el hombre camina con Dios. El hombre camina con Dios para que nosotros podamos servir, evangelizar y discipular. El hombre camina con Dios sirviendo, evangelizando y discipulando. Eso nos da a entender que Dios en su servicio nos habla. Eso nos da a entender que Dios en el evangelismo se presenta a nosotros, que Dios en el discipulado camina con nosotros para que nosotros podamos caminar con Él. ¿Haciendo qué? Sirviendo, evangelizando y discipulando. Porque esas cosas van a glorificar a Dios en nuestras vidas y van a glorificar a Dios en las vidas de quienes les presentemos el evangelio, de tal manera que ellos van a llegar al conocimiento de Dios y obtendrán la vida eterna, la cual es el propósito de Dios que ellos tengan. ¿Con quién vamos caminando? ¿Con quién estás caminando hoy? Y tú debes analizar y ver si vas caminando con Jesús. Presta atención al servicio que tú estás haciendo para con tu Dios. Presta atención al evangelismo que tú estás haciendo para con tu Dios. Y presta atención al discipulado. ¿Es Dios quien te está discipulando? Y mira, la palabra de Dios nos hace ver que cuando nosotros servimos a Dios, nosotros vamos a servir al pueblo, vamos a servir a las otras personas. Que cuando nosotros discipulamos y estamos presentando a Dios, Dios nos está usando a nosotros, la iglesia, para presentarse ante el incrédulo. Y cuando Dios está discipulando a la persona que acaba de aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿por medio de quién lo está discipulando? Por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí. Como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Por medio de nosotros, somos sus embajadores. No cambiemos la definición ni la forma que la Escritura nos dice que es el servicio, el evangelismo y el discipulado. Y si lo hemos cambiado o lo hemos descartado, arrepintámonos y retomémoslo.
porque de esa manera y únicamente de esa manera es que vamos a dar gloria a Dios con el trabajo que tú y yo hacemos. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, por la palabra que ha sido presentada en esta mañana ante nuestros corazones, ante nuestros oídos. Y pedimos, mi Señor, de tu entendimiento, de tu sabiduría, mi Dios. Que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y nosotros poder tomarla y ponerla en práctica mientras salimos a la escuela, mientras salimos a nuestros trabajos y a donde quiera que sea que vayamos, para darte honra, gloria y alabanza. Mi Dios, te pedimos que tú bendigas los alimentos y gracias por Erika que cumple años en este mes. Ayúdanos a celebrar con gozo y pasar un tiempo en compañerismo. Gracias, mi Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Despídenos en paz y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día. En Cristo Jesús.